Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios, donde hoy nos sumergiremos en un tema que ha cautivado y a la vez ha inquietado el corazón de muchas generaciones a lo largo de la historia: los últimos tiempos. ¿Estamos realmente conscientes de los tiempos que estamos viviendo? Estaremos viendo por medio de las Sagradas Escrituras en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el que veremos aquellas palabras del apóstol Pablo sobre los tiempos finales y cómo estos se reflejan en nuestro mundo actualmente. ¿Estamos atentos a las señales? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Acompáñenos a través de esta poderosa reflexión. Sin más que decir, iniciaremos nuestro tema por medio de este estudio de los últimos tiempos. ¿Realmente conoces los tiempos en el que estamos viviendo? ¿Qué les parece si comenzamos? Somos conscientes acerca de un tema que resuena a través de los siglos y encuentra un eco muy significativo en nuestros días. Y es aquí donde surge la siguiente interrogante: ¿realmente conoces o eres consciente de los tiempos que estamos viviendo? Y es que al introducirnos en el mensaje donde el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, nos enfrentamos a una verdad eterna que nos desafía a entender nuestro tiempo presente bajo la luz de la profecía divina. En este mundo moderno, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la sociedad experimenta cambios vertiginosos, es fácil perder de vista el diseño y propósito de Dios para la humanidad. Asimismo, estos tiempos actuales se encuentran marcados tanto por el progreso y al mismo tiempo por conflictos y desafíos sin precedentes, el cual nos convoca a buscar una comprensión más profunda de lo que significa vivir en los últimos tiempos. Del mismo modo, el apóstol Pablo, al escribir su primera carta a los tesalonicenses, hace una fuerte advertencia acerca de la llegada de estos tiempos con una claridad que resuena hasta nuestro presente. Es por ello que a través de este estudio profundizaremos acerca de cómo las Sagradas Escrituras nos equipan para vivir con esperanza, discernimiento y una fe inquebrantable en medio de una época que a menudo parece estar agitada. Entonces, para comenzar, primeramente tengamos presente que nos encontramos viviendo en un tiempo donde tanto el avance tecnológico como el avance científico parecen marcar la pauta de nuestra existencia. Ahora, si reflexionamos sobre los tiempos actuales, las respuestas pueden variar. Algunos podrían verlos como buenos, otros como malos o incluso sin cambios significativos. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos ofrecen una perspectiva más profunda y trascendental sobre los tiempos finales. Esa es la razón por la cual las Sagradas Escrituras nos advierte que a menudo nos limitamos a lo material y económico, descuidando lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tal como podemos observar, el apóstol Pablo nos da una clara advertencia en su carta a los tesalonicenses sobre la naturaleza imprevisible de los últimos días, comparándolos como un ladrón en la noche. De igual manera, veremos que esta misma enseñanza se repite en el Evangelio de Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo también compara su regreso con la llegada inesperada de un ladrón, exhortando de esta manera a permanecer siempre preparados. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 39 al 40. Nos dice la palabra del Señor: Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tal como podemos observar, la enseñanza aquí es que el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo es incierto, puesto que nadie conoce ni el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia.
Es así que podemos notar claramente que los discípulos entendieron muy bien esta enseñanza y es por ello que utilizan el ejemplo en otros puntos del Nuevo Testamento y de este modo impulsar a los creyentes a velar mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el gozo nos llena como cristianos que somos al saber que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación, por cuanto seremos arrebatados de este mundo antes de que la ira de Dios descienda sobre todo este mundo lleno de pecado. Leamos con atención lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, como podemos notar, todo ello nos lleva a vivir una vida de diligencia en el servicio y la santidad, entendiendo que el tiempo del encuentro con nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por tanto, ya no es momento de dormir, sino de mantenerse alerta ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, ejerciendo así la misión que nos ha encomendado de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Asimismo, es de vital importancia que tengamos presente que el tiempo es breve. La dispensación de la gracia está llegando a su fin. La hora avanzada de estos últimos tiempos que estamos viviendo nos exige que echemos de nosotros todo letargo espiritual e inactividad, puesto que la salvación ya está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Nuestro Señor Jesucristo viene para llevarnos. Nuestro Señor Jesucristo viene para llevar a su amada iglesia. Y es aquí que en el contexto actual muchos líderes y fieles han discutido los tiempos a la luz de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos muestra que no es necesario enfocarse excesivamente en los tiempos actuales, como lo hemos podido leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, ya que el creyente debería estar más enfocado en la expectativa del arrebatamiento de la iglesia, tal como se nos menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Nos dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tal como podemos observar, esta transformación ocurrirá de manera inmediata, en un abrir y cerrar de ojos en el momento de la trompeta final. Cabe resaltar que esta trompeta final no alude al fin del mundo ni tampoco a la última trompeta mencionada en el libro de Apocalipsis. Y es que en realidad aquella última trompeta se refiere a la trompeta que sonará en el momento en que nuestro Señor Jesucristo descienda en el aire para reunirse con sus santos, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como podemos notar, al escuchar esta trompeta, los muertos serán resucitados de manera incorruptible, y nosotros, los que vivimos en aquel preciso momento, seremos transformados. Por tanto, el mundo quedará atrás para todos aquellos que hemos creído, dejando atrás toda angustia y aflicción, y por ende seremos también libres de toda opresión y presencia del pecado y de la muerte. Y es que, a pesar de que muchas promesas por parte de los gobiernos acerca de un cambio positivo, las Sagradas Escrituras nos recuerdan que los tiempos no cambiarán, tal como se nos afirma en el Evangelio de Mateo capítulo 24,
versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Puede parecer sencillo pensar que todos aquellos acontecimientos que estamos observando en la actualidad ya se han cumplido. No obstante, lo que estamos presenciando en realidad es menos impactante en comparación con lo que ocurrirá en un futuro no muy lejano. De hecho, el próximo evento que se encuentra programado en el plan escatológico es el arrebatamiento de la iglesia, tal como nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Nos dice la palabra del Señor: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No existe profecía alguna que deba cumplirse antes de este evento del arrebatamiento de la iglesia, puesto que, una vez que la iglesia sea llevada, el reloj profético de Dios seguirá avanzando a pasos agigantados, y por ende, todas estas condiciones se desarrollarán de una manera acelerada, y es así que veremos que tanto la hambruna como las epidemias y los terremotos estarán en aumento en varias partes del mundo. Incluso, en la actualidad, los líderes mundiales se encuentran muy preocupados por la amenaza del hambre debido al crecimiento demográfico. Sin embargo, toda esta situación empeorará debido a la escasez causada por los conflictos bélicos y las enfermedades. De igual manera, los terremotos están captando cada vez más la atención de las personas, y esto no es solo por los terremotos que están ocurriendo en este momento, sino también por los que se nos anticipan. No obstante, es muy importante recordar que todo esto es solo el comienzo y no el cumplimiento final de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tal como podemos notar, aquí se nos habla también de pestes, en plural, y esto hace referencia a muchas plagas y enfermedades que comenzarán a aparecer en los últimos tiempos. Y es que en la actualidad el mundo se encuentra en una alerta sanitaria constante desde que el COVID-19 azotó al mundo entero, provocando todo esto al paso de nuevas enfermedades infecciosas. Sin ir muy lejos, veamos cómo se encuentra en estos momentos China, con esta nueva neumonía letal causando nuevamente el colapso de los hospitales y el aumento masivo de muertes provocadas por esta nueva enfermedad o mutación del virus. En cuanto a las guerras, vemos a países como Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, los cuales se mantienen hasta la fecha en guerra. Asimismo, podemos ver también amenazas de guerras en países como China contra Taiwán. Es claro notar que el mundo no volverá a ser el mismo de antes, resaltando aquí todo lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, y todo esto será principio de dolores. Por otra parte, vivimos en una era donde tanto la ciencia como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y mucho más ahora con la nueva inteligencia artificial. Por consiguiente, podemos ver que esto ya se reflejaba en la preocupación del apóstol Pablo en cuanto a cómo los días malos pueden influir en nuestro comportamiento. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Nos dice la palabra del Señor: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tal como podemos observar, aquí se nos insta a que vivamos sabiamente, y es que como verdaderos cristianos debemos tener presente que el adormecimiento espiritual es realmente una preocupación. Las Escrituras Sagradas nos da una alerta en cuanto a este letargo, instándonos a despertar de nuestro sueño espiritual. Y es así que podemos ver en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12, lo que nos dice la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Por tanto, este adormecimiento no solo se refiere a la inactividad física, sino a una falta de vigilancia espiritual, tal como se nos menciona en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como podemos ver, ya es tiempo de despertar y estar alerta. Todas las señales nos gritan que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. De igual manera, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo criticó fuertemente a aquellos que podían interpretar las señales del clima, pero no las señales de los tiempos. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 2 al 3. Nos dice la palabra del Señor: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Asimismo, vemos por medio de las Sagradas Escrituras que nos encontramos en un tiempo de gracia, un tiempo para buscar más del Señor. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, nos dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tal como podemos observar, las Sagradas Escrituras nos exhorta a acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Amados hermanos, este es el momento de compartir, de predicar el Evangelio. No busquemos acumular tesoros terrenales, todo lo contrario, busquemos más bien hacer tesoros en el reino de los cielos, tal como nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21, lo que nos dice la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es tiempo de que nos acerquemos, que busquemos más a Dios. De ahí que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 8, la parte B, lo que nos dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados hermanos, es tiempo de que busquemos más a Dios. Es tiempo de correr a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas de venir por su iglesia. Prepárate, iglesia, que Cristo viene. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también, ayúdanos a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.